Bueno, buenas noches a todos y a todas otra vez. Gracias por estar otra semana más con nosotros. Dios les bendiga a todos, a los que van a estar en este momento y a los que van a ver este video en tiempo diferido. En esta ocasión el pastor Jan David va a entrar un poquito tarde. Está en esta cuestión de pasar las cosas de la iglesia al otro local que ya están cambiando. Y es lo que me dijo que comencemos hasta que llegue, Dios quiera, llegue esta noche y vamos conseguir, a seguir con el tema. La semana pasada, con el pastor Jan David, hicimos un break sobre la cuestión de la paternidad, porque tenemos que aprender de todo. La teología no es solamente Biblia, ¿sí? La teología es saber de muchos temas y así se reflexiona. La teología se repiensa. Si no se repiensa, la teología no es teología, no se habla acerca de Dios, del Dios personal, del Dios de hoy, del Dios que camina con el pueblo. Amén. Entonces, esas preguntas que la semana pasada y todas esas inquietudes que tuvimos fueron maravillosas, pues así nos enseñan a poder tener diferentes temas de conversación o de estudio. Bueno, voy a continuar con el pensamiento de la semana antepasada sobre, ¿qué terminamos? A ver, háganme en acuerdo. Total el capítulo 27, cerramos todo. Cerramos el 27, yo terminé diciendo algo que nosotros a veces no vemos porque la mamá de Jacob, la mamá de Saúl, apoyó más a Jacob que a su hijo, y ella es la que provocó. Y la semana Elizabeth Pumares pudo exponer que no hizo nada malo, que forzó la bendición, y es bienvenida la participación de ella. Otros piensan que ella mintió, que ella forzó. Si había una palabra de Dios, entre comillas, y aquí es el problema entre comillas, eso es lo que a mí no me gusta, ser absolutista en los pensamientos ni ponerme en una posición. Yo tendré la mía personal en el momento que ya lo diga como en un sermón, ¿no? O una enseñanza como tal. Pero lo que quiero que ustedes en estas veces ustedes queden pensando, si ya dio una palabra a Dios, que puede ser que el escritor haya puesto ese principio para poder justificar la historia, ya está dicho, ¿no? Que Dios había hablado. Y si no habló, y fue el escritor bíblico que puso esa palabra para poder justificar lo que iba a hacer la mamá de Jacob. Pero todas estas cuestiones tienen que ver que cada una de las fuentes, no se olviden nunca de las fuentes. Yo a veces veo que nosotros caemos en una, ¿cómo se llama? En un dilema porque nos olvidamos un poquito de la formación del canon bíblico. Las intenciones, miren, vuelvan otra vez a ver los videos y ya se van a cansar de este término, de este pensamiento. Nadie habla sin intención, ni nadie escribe sin intención. El escritor inspirado por Dios para poder hablar de parte, el geógrafo, ¿sí? Tanto el último geógrafo que fue que recuperó todos los términos y los inscribió en un documento, a las personas que Dios le había dado oralmente la tradición oral. Todas estas personas que hablaron inspiradas por Dios le fueron poniendo su parche, su peso. Cada uno fue poniendo su política, su acción, su pensamiento divino, y cada uno no mintió. Yo quiero que siempre la iglesia entienda eso. Ellos no mintieron al escribir, ellos no manipularon, ellos estaban hablando su verdad. Así como usted habla hoy de la Biblia, y que yo puedo escuchar, digo, uy, está fuera de foco, pero usted muere por esa verdad. Hay cosas que ustedes, y yo creo que son verdades hoy, que estudiándolas y viéndolas, vamos mañana a decirme, estuve equivocado. Entonces, las personas que fueron inspiradas por Dios a querer hablar, a querer inscribir los textos, cada uno escribió
o pensó, o habló, o repitió, o añadió, ¿sí? O hizo una relectura de las cosas desde su intención, desde su cosmovisión, de sus intereses particulares. Y en la Biblia, ¿sí? Los intereses particulares están divididos por las fuentes, por las tribus. Entonces tienes que ver de qué lado de tribu es, si es del norte o es del sur, qué rollo cogió Ezra para tomar todas estas cuestiones más y ver quién justifica qué justifica el otro. Entonces, eso es, cuando no entendemos cómo se formó el canon bíblico, desde las fuentes de información bíblica, desde yo digo, la hipótesis documental, el problema es la palabra documental, o sea, no, entendemos claro, si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven los videos anteriores, el capítulo 26, el capítulo 26 de Génesis es ya vista, 26, ¿sí? Todo el 26, excepto el último versículo, que es el 34. 26, 34 no es ya vista. ¿Qué es ya vista? Reino del Sur. Ya vista, Reino del Sur. ¿Sí? Preexílico. El Yavista nace en el tiempo de Salomón, de David, ¿sí? 700, 900 años. Ese es periodo, ¿sí? Pero el versículo 34, yo decía que en el detalle está el diablo, el versículo 34 es sacerdotal. Es una historia netamente sacerdotal. Y el sacerdote termina su gloria en el posexilio babilonio. Y también del sur, pero posexilio. Y miren, si leemos, entonces, el 34 es sacerdotal. El 27 del 1, todo el capítulo 27 vuelve a ser yavista, hasta, hasta el versículo 45. Eso es ya vista. Versículo, bueno, todo el capítulo es ya vista. Desde el 46, todo el último versículo del 46, el 28, hasta el 9 es sacerdotal. Entonces yo lo que quiero hacer es leerte. Te voy a leer ahorita, para que tú veas, te voy a leer los versículos sacerdotales, las historias sacerdotales. Y vas a ver por qué en el 27 la mamá de Jacob apoya a Jacob. Porque ya hay una referencia en la escritura, ¿sí? Porque no quería que Jacob, que Esaú se quede con la progenitura, con la bendición del papá. Dice el 26, 34. Y era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija de Eteo de Berit, y a Basmat, hija del Eteo Elón, y altercaban con Isaac y Rebeca. Versículo 34, ¿no? Vamos al versículo 46 del 27. Luego dijo Rebeca, olvídese del 27, ves qué historia diferente. Ya que hablamos la semana pasada, ya sabemos que lo negó. Ve el 27, esta historia es completa. A los 40 años se casa Saúl con dos paganas y dice el 46, sigue la historia en el 46 del 27. Luego dijo Rebeca a Isaac, estoy harta de vivir por causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué vivir? Se dan cuenta que hay una historia de por qué la mamá de Jacob no quería que Esaú tenga la bendición del padre, porque bajo la tradición sacerdotal, Esaú había cometido el gran pecado, por decir de una manera, de casarse con paganas. Dice el 28:1, y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo. ¡Espérate! No, acá no lo engaña. En la tradición sacerdotal, Jacob no engaña al padre. Isaac lo bendice a la buena.
Yo no sé cómo usted lee la Biblia con todo respeto, ¿sí? Acá en el 28, el papá lo bendice a la buena, Lea, y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y lo ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, levántate y huye a Parán Aram. Y no era que la mamá le había dicho en el 27, hijito, te van a matar, así que coge maleta y huye para la tierra de mi papá, porque yo no quiero que te mate tu hermano, te mate a ti y después yo sufro por la muerte de los dos. Lea el 27, ahora lee esta historia. Esta es otra historia sobre el tema de la bendición. Dice, levántate y vete y huye a Parán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre. Mira, Isaac lo está mandando. A la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplicaré hasta la multitud de los pueblos y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo y a los que heredes la tierra de tus peregrinaciones. Y Elohim le dio a Abraham. Y despidió Isaac a Jacob. No se fue escondido. Sí, me hago entender. Sí me explico lo que quiero. Sí hago llegar lo que quiero explicar esta noche. Sí. Las historias, por favor, las historias. Hay dos historias. Una donde Jacob se roba la bendición en el 27, pero en el versículo anterior, el 27, dice que ya Esaú se había casado con las paganas. Por eso es que el 27 corre que la mamá la ayuda a robar la bendición y ponerse la piel de animal y todo. Acá no se pone piel de animal. Y despidió Jacob y se caminó a Parán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, su madre, la madre de Jacob y Esaú, y vivió Esaú como Isaac, y bendijo a Jacob y lo envió a Parán Aram a tomarse de mujer y bendecir, y al bendecirlo le había ordenado, no tomarás, es que hay un problema, no tomarás mujer entre los cananeos, entre los heteos, entre los fereceos, y ya Esaú había cometido el error. Y otra vez se repite acá, vean la intención del autor, vean que cada uno escribe con intención. Ya muchas veces se ha repetido que no se una con una pagana. Dice, y envió a Parán Aram entre las hijas, dice, y no tomarás mujer entre las hijas de Canaán otra vez. Y como Jacob oyó a su padre, no fue a su madre, pues dice, y a su madre, y fue encaminado a Parán Aram, y entendió Esaú cuán malas eran las hijas de Canaán a los ojos de su padre Isaac, y fue Esaú a Ismael, y además a las que tenía, tomó por mujer a la hermana de Nebaiot y a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Es decir, Esaú, de bravo, al ver que los papás odiaban a los cananeos, va y se casa con una ismaelita, hija de sobrina, prima, que es de su tío Ismael. Y la historia es bonita. ¿Dónde está aquí el robo de la bendición? En la historia sacerdotal, que comienza en el versículo 34, 34, 27, 26, 34, 27, 46, 28, 1, hasta el 9 que leí, toda esa historia no habla de ningún robo de la bendición. No engañó a Jacob al papá. La mamá no lo envió escondido para que no lo mate el hermano a Parán Aram. No, fue que lo bendijo Isaac al hijo y lo mandó él a que se case con las sobrinas, con las primas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguien me puede decir si estoy equivocado en la lectura? ¿Puede ser que yo esté manipulando la lectura? Son dos historias diferentes, dos versiones de la misma historia. Ninguno de los dos
ha mentido, a cada uno le llegó, a cada rollo, en cada posición histórica, cada uno contó lo que había recibido. La Biblia no estaba escrita. El canon y las historias eran relecturas. Lo que hablábamos siempre con Eduardo. Eduardo decía que la Biblia es relecturas y que a cada uno le puso un toque, un poquito de sal y pimienta, y la Biblia dejó de ser relecturas o reescrituras hasta que se escribió. Desde que se escribió y se implantó como canon, ahora dijeron, esa es la palabra de Dios viva y eficaz. Y aún cuando tú lees el texto, cuando haces una hermenéutica cualquiera, le pones tu carga moral, tu carga religiosa, tu carga ética, tu carga, y haces una relectura del texto. Pues hasta ahora que el texto ya está, ahora que el texto ya está inscrito, está plasmado, que ya no se puede mover, aún ahora nosotros, y digo nosotros porque como predicador, como maestro, como todo, también le pongo mi carga, también pongo mis intereses escondidos o inconscientes, hago mi lectura, porque tengo una moral, entonces yo interpreto la Biblia desde mi moral, desde mi etos, desde mi mundo, desde mi conciencia. Lo que he aprendido en este tiempo es a quitarme un poco la moral mía y entender la moral de la Biblia, la ética de los pueblos, el por qué escribieron eso, por qué se casan entre estos, por qué se matan así, por qué adoran a los dioses así, por qué creen que Dios es así. Es decir, lo que he aprendido en 25 años es a ponerme las sandalias del autor y respetar el pensamiento primario, tratar de llegar al por qué pensaron y por qué dijeron eso, a pesar que para mí hoy es inmoral. ¿Se acuerdan el temita de Abraham? Ese fue el temita que más volvió aquí en clase. Que no se acostó con el egipcio. Se acostó con el egipcio, aunque nuestra moral nos diga lo contrario, aunque nos digan que es feo que una mujer que va a ser llamada por Dios se va a acostar con... Sí se acostó, Génesis capítulo 12. En el otro no se acostó. No la tomó por mujer. Pero entonces no queremos ver, porque bajo nuestra ética y moral no puede ser que Dios contamine, permita que se contamine el útero sagrado de una mujer que va a sacar la bendición del pueblo de Dios y que de ahí va a salir la descendencia divina. Entonces, cada uno vamos a ponerle la carga a la lectura bíblica. Ahora, si nosotros seguimos en la historia, en el versículo 10 del 28, no es sacerdotal, es yavista. Ese único versículo ya vista. Y salió pues Jacob de Beersheba y fue dirigido a Harán. Claro, ¿por qué? Porque si usted lee la última parte de la historia ya vista, que es el versículo 45 del 27, no sé si me estoy enredando, lo enredo más. ¿Sí? Acuérdense que el 27, 45 es el último versículo que leímos la semana pasada, que era yavista, y dice, y mora con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano. Eso decía Rebeca, la furia de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que hiciste. Entonces te enviaré a traer de allá, seré privada de vosotros, de vosotros dos de un solo día. Ese es el yavista. Entonces continúa en el versículo 10 del 28. Y salió pues Jacob de Beersheba y fue dirigido a Harán. ¿Sí? Ahí termina la historia que contamos en el 27. Entonces hay un párrafo, hay una historia entretejida, se llama entretejimiento literario. ¿Sí? Yo lo voy a volver a mostrar aquí si ves ese único versículo que está aquí, que pintaba anaranjado, ese es sacerdotal. Todo el 27, ¿sí? Todo el 26, el último versículo del 26 es sacerdotal.
Sigue el 27. 27, todo el 27 que leímos la semana pasada. Todo el 27. ¿Sí? Hasta aquí. Ya el último versículo del 27 comienza una historia sacerdotal o continúa la historia que comenzó aquí. Aquí comenzó la historia sacerdotal y yo estoy leyendo esta parte que está aquí, pero el versículo que le leí ahorita está aquí, el 10. El 10 es Yavista. Ahí termina la historia de que la mamá lo mandó a Parán Arán. Dos historias. 27 le roba la primogenitura. La mamá le dice que se vaya. Jacob engañado. Isaac engañado. 28. Jacob lo bendice a Abraham. Jacob lo bendice a Isaac, bendice a Jacob. Jacob no ha engañado al papá. El papá lo manda a que se vaya con de sus hermanos. No es la mamá. Sí. Estamos. Siento que están enredados. Es que a veces no soy tan didáctico. Lo que pasa es que una cosa es verla aquí, ya con la Biblia pintada, y otra cosa es escuchar números. Déjeme ver. No creo que esté aquí. Déjeme ver. Déjenme ver si encuentro algo aquí. Y se lo envío al grupo para que ustedes tengan algo en serio, para que ustedes vean lo que estoy hablando. Porque no es lo mismo. Estoy bajando un archivo de las fuentes. Pero hasta aquí alguna pregunta. A ver, si ustedes me dicen que tienen alguna pregunta, yo respondo. Yo no tengo ningún problema por responder. Ahí está bajando. Les voy a pasar esta ¿Cómo no encuentra hoja. esos archivos de las fuentes? Aló. Aló. ¿Estoy o me fui? No, sí, sigue, pastor, sí lo escucho. Lo veo, todo bien. Sí, se No, escucha. ¿sabes qué estoy viendo, Ñañito? Estoy viendo que aquí, en mi sector, donde está mi oficina, siempre a las 7:30 como que se recogen datos o tienen una transferencia de datos fuertes, porque a esta hora siempre la computadora se me traba el internet, como que hay un flujo, y yo tengo NetLight, que es fibra óptica, es decir, que están haciendo alguna transferencia de datos a esta hora siempre, que me congela mi cosita de mi computadorita. Si alguien está usando el ancho de banda de su edificio, de su internet, a estar viendo una película en 4K o algo así. No. No, alguien más de por ahí. No, estoy solito en la oficina. No, lo que sucede es que yo sí creo que es del sistema nuestro aquí, de mi. ¡Diablo! ¿Dónde lo bajé? Señor Jesús. Señor Jesús. Bueno, hasta que lo encuentre, yo sé que lo voy a encontrar, hasta que lo encuentre, alguna pregunta específicamente de este tema como tal.
Aló. Ay, pastor, perdón, ¿cómo identificar con un poquito más de claridad las fuentes? Perdón si lo han dicho ya varias veces, soy un poco lenta a veces, porque quiero yo en lo personal tener una Biblia así, hacerla como usted lo acaba de enseñar para tener mayor claridad, en cuanto a los pasajes. Pero ¿cómo lo puedo identificar mejor para hacerlo yo con mi Biblia? Bueno, sí, y es factible, no es la eternidad de lo difícil, pero sí toma su locura de tiempo entender el proceso histórico de las fuentes. Por eso que primero podemos estudiarla así como la estamos haciendo ahora, como medio incoherente, pero ya vas mordiendo la cuestión, y lo que me tocaría es con ustedes, al que desea que le pase, obviamente, yo le pasaría, yo le pasaría En clase, yo atrasado no me dice nada. Aló, ¿sí me escuchan? Aló, siento que me la leo, no me paralicé. Se está escuchando súper bien, está clarito y no se escucha bien, pastor. Tú me puedes dar, para compartir pantalla. Claro, le comparto. Ya se los paso porque si no, Está listo. están viendo No todavía. no se ve. No, No está se ve. compartiendo. Es el diablo, es el diablo, es el diablo. Tranquilo, que es el diablo, ya sale, cupo. Sale ahora. Ay, que tengo la figura 15, no sé dónde está la figura 14. Dame 2 segundos. Entonces, déjame entrar otra vez aquí. Déjame irme acá. Ahí, nada. ¿Vieron aquí la fuente? Está Ahí listo. sí. Ya se ve. Ya, pero aún ahí esa fuente está mucha. Que Ahí falla. sí se ve. Sí, pero yo bajé la 37 y es la 28. Déjame compartir pantalla. Ya la bajo, ya la bajo. Así es el diablo, así es el diablo. Tranquilo, tranquilo, que el equipo gana. Esa es. Ay, qué bestia, qué difícil esto, ¿ah? Es que la tengo en la nube. La tengo en la nube y me tarda en bajar la imagen. Pero sí sería, aquí está. 25, 28, perfecto. Aquí está, ojalá la encuentre. ¿Sí la ven? Sí, entonces vamos viendo. Entonces, se dan cuenta que los versículos anteriores del 27 son sacerdotal. Aquí está sacerdotal, la letra P. La letra P es la fuente sacerdotal. ¿Sí? Entonces,
El 27, todos ya vista. Pero el último versículo del 27 es sacerdotal y empieza la historia sacerdotal. Entonces, para yo leer la historia sacerdotal, para tener una idea coherente, tengo que leer el 34, el 35, el 46, el 28, 1, el 12, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y me paro, y ahí está esta historia. Esta historia de aquí es la historia donde Jacob no se roba nada ni engaña al padre, sino que el padre lo bendice a la buena y lo manda que vaya a Padán Aram, porque aquí dice que el hermano se casó con paganas. Y aquí habla que no quiere que se case con paganas. Pero el versículo 10 del 28 es el final del 45. Usted lee desde aquí, acá ya él termina la historia. Y comienza en todo este proceso histórico de la fuente, la primera historia, o el primer periodo de la historia elionista. ¿Quién eran los elionistas? La letra E amarilla. La letra elionista, o el código elionista, o el grupo de tradición bíblica elionista, son el grupo que al dividirse el reino del norte, ¿sí? Al dividirse el reino del norte, ese es lo que quedó con la mentalidad del Dios lejano. Todo lo que es amarillo es una fuente elionista. Cuando usted lee la Biblia de corrido, usted no ve estos códigos secretos o estos códigos de fuentes, de crítica hipotética de las fuentes históricas. Usted lee todo como un enseñanza normal. Pero si usted divide por colores y pinta la Biblia por colores, ¿sí? Va a entender las historias por fuente y por intención, porque cada una de las fuentes tiene una intención. ¿Sí? La intención del elionista es hablar del Dios lejano. El elionista solo Dios va a tratar o habla por medio de profetas, por medio de hombres de Dios. Nunca el elionista va a tratar de ver a un Dios tan cercano. ¿Sí? Déjeme ver cómo ahí. Si ustedes quieren, pueden capturar esa pantalla en su ordenador o yo se los puedo ir bajando en su proceso. ¿Sí? Y va a empezar una fuente elionista, dos versículos elionistas, el 11 y el 12 del 28 es elionista y dice, y llegando a cierto lugar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La historia que comienza aquí, esta historia es diferente. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra en su lugar y la puso por cabecera y durmió en aquel sitio. ¿Sí? 12. Y soñó, y he aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte posterior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim, los malán Elohim, ¿sí? Subían y bajaban por ella. Si queremos seguir la historia elionista, vamos a leer el versículo 17 y 18. Y dice, y atemorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Elohim, y esta es puerta de los cielos. Y madrugó Jacob por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Seguimos la historia elionista en el 20. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en el camino que ando y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a la casa de mi padre, Adonai llegará a ser el padre para mí, llegará a ser para mí mi Elohim. No era Elohim, no era Dios. Jacob no tenía como Dios a nuestro Dios, a Adonai, el Señor. Él dice, si tú me provees, tú vas a ser mi Elohim, mi Dios. Entonces, esta piedra que puse como estela será para mi casa de Elohim.
y todo el que me dé, ciertamente apartaré el diezmo. Señores, esta historia es después de la ley. En el tiempo de Abraham no se daba diezmo. Por eso que hay cosas, no voy a entrar al tema, ya está cansado, para ti. Y el 29 dice, y alzando los ojos, y alzando Jacob sus pies, prosiguió a la tierra de oriente. Eso es la historia elionista, la historia del Dios lejano. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? ¿Ven la historia? Es una historia coherente, una hilación coherente. ¿Sí? Por eso que es hermoso entender lo que son los textos en la Biblia. Los textos no son los versículos. ¿Sí? Texto es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y tiene autonomía sintáctica, que pueden hilarse juntamente o separarse de los demás grupos. Entonces, en esta historia elionista, ¿sí? Solo Jacob habla de la escalera. Una escalera, señores, donde los ángeles de Elohim subían y bajaban. Esta historia es posterior a los años 700, 900, el eloísta, Elohim, reino del norte, que después se va a fundir con el yavista y se va a llamar Yahweh Elohista, Yahwelistas. Entonces, ¿qué sucede? Este texto es un texto posterior, ya se había implantado el diezmo. En el tiempo de Abraham, cuando Abraham lucha con Melquisedec, que hemos hablado, que le dio los diezmos, peleó con los reyes de ese valle, y le dio el diezmo, en el texto no habla de diezmo, habla que le dio ¿qué? El impuesto de la ciudad-estado. No había diezmo, escuche por favor, no podía haber diezmo en Israel hasta que no se haya instituido los levitas. Por los levitas es que se pone el impuesto como diezmo. Sin levita, sin templo, no hay diezmo. Como esta historia es posterior al templo, ya el escritor va a narrar y hacer una no es anfitrionía. Este va a ser, ¿qué va a ser? Esta figura se llama Anacronismo. anacronismo. Ese es mi cholito, ese es mi cholo blanco. Anacronismo. El anacronismo está atacando una historia y la está colocando en un tiempo diferente. Entonces, este proceso del elionista, ¿sí? No va a contar nada más y va a hablar que los ángeles, ¿sí? Si ves, seres intermedios. El elionista va a tener seres intermedios. El elionista no va a hablar con Dios. El elionista, como tiene la mentalidad de la gente divisora, reino del sur, reino del norte. Se dividió el reino del norte, Jeroboam primero, hijo de Nabat, va a poner dos lugares altos de oración. Uno en Dan, en la parte norte de Dan, que es un pueblito, no es la tribu, Dan es un pueblito, y en Betel va a poner dos lugares altos de adoración, dos lugares paganos para que el pueblo de los israelitas no bajen a Jerusalén a las 3 fiestas que conmemoran cada año. Entonces, esos dos lugares altos de adoración van a tener o van a crear en la mente del pueblo de Israel del norte, ¿sí? Con su capital Samaria, van a crear en su mentalidad que Dios es un Dios lejano, que no vive con ellos, que está en Jerusalén. Entonces, cuando ellos van a hablar acerca de Dios, Dios solo va a hablar a través de profetas y va a hablar a través de visiones y ángeles, pero Dios no va a hablar directamente con ellos porque están separados de la gracia, de la gloria del templo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ves la intención del autor? Es decir, qué hermoso es entender la Biblia desde la otra manera, que llámese científica, llámese crítica, pero yo encuentro paz al estudiar la Biblia desde estas fuentes. Yo encuentro paz realmente. ¿Por qué? Porque así entiendo por qué le dicen esas cosas. ¿Por qué los ángeles subían y bajaban? Y aquí el dilema para mis hermanos que van a ver esto, que creen mucho en los ángeles, que son medios brujos. Y para mí no hay problema, o brujas.
que creen en ángeles intermedios, poderes intermedios, intercesores. Ustedes no entienden lo que es malak para ellos y lo que es malak o ángel para usted. Ese es el pecado de la traducción. La traducción viola, manipula. No es lo mismo decir malak Elohim o malachim Elohim, los mensajeros de Dios, que decir ángel, porque para ti ángel es un animal, un ser amorfo, humano águila, humano toro, humano super saiyajin, ¿sí? Los ángeles son hermanos de Kakaroto, ¿sí? O de los, ¿cómo se llama? De estos caballeros del zodiaco, que son Pegaso, armadura de Pegaso a mí, y salen las alas. Esa es la mitología, ese es el paganismo. Los Malak Elohim son seres con cuerpo humano o forma humana, no vuelan, no tienen alas, no tienen ni 2, ni 4, ni 6, ni 8, ni turbo, no son Concorde, no son los aviones Cafiri, son seres que van subiendo por la escalera al cielo. ¿Te das cuenta cómo la revolución mental, el proceso de manipulación pagana que entró a la Biblia, tú la puedes ver cuando ves los textos antiguos y encuentras sus historias? Los ángeles, antes que vayan al paganismo, al medo-persa, los Malak Elohim eran normales, igual como se le apareció a Abraham en el camino. 3 varones, Yahweh, y 2 ángeles, 2 mensajeros que fueron a destruir Sodoma y Gomorra, seres humanos. Ya más adelante, en las lecturas que hacen desde los medo-persas, es que empiezan a crear los querubines, serafines, arcángeles, arcángeles guerreros, arcángeles protectores, arcángeles de Churichurifunfly. Yo no sé, oye, la gente le ha metido candela a esta tontería de la angelología. Angeología, ciencia de los ángeles. Y en esa angeología se ha metido todo lo que es el cuento de las angelofanías, las formas angelicales. Y ponen a unos con 6 alas, cuando se tapan la cara, cuando se tapan los testículos, el cuerpo, y con las partes íntimas, y con 2 vuelan. Entonces, yo lo que quiero, en forma de grosería para quizás algunos, es quitarse un poco esos seres intermedios. Esos seres intermedios fueron creados cuando el hombre se separó de Dios, cuando para el concepto humano Dios se alejó del hombre. Esos seres intermedios fueron los comunicadores entre Dios y los hombres. Mentalidad zoroastrista, monolatría, un Dios superior con seres intermedios que hablan con los hombres. Pero si aún fuera así la realidad histórica, digamos que verdad, geológicamente los ángeles fueron reales. Yo no voy a discutir el tema ahorita porque si no nos abrimos de todo el concepto. Pero escúchenme, si aún fuera así, que Dios en su momento se alejó del hombre y formó seres intermedios, seres que se le fueron de la mano, porque Dios es un tonto de la yuca, que se le revela un ángel y se le lleva la 3ª parte de los ángeles. Es decir, ¿qué historia más? Y que un ángel viene y se acuesta con las mujeres y tienen sexo, un sacan gigante. ¿Qué porquería de historia es esa? Y usted dice gloria a Dios, pero es por su falta de estudio. Y discutiendo en las iglesias que si el miembro de los ángeles es igual que los miembros de los humanos. Que si el semen de los ángeles es el mismo semen que los humanos porque la mujer se ven embarazada. Oye, pasamos el tiempo en fábulas. Ya llevo con ustedes 3 años, ¿sí? No, vamos para 3 años ya, creo que vamos para 3 años. ¿En qué momento me he puesto yo a hablar de infierno, de cielo, de diablo, de ángeles? Eso no me compete. Mi competencia es hablar de mi salvación, de mi Salvador, de cómo Dios formó, cómo se formó el canon bíblico. Y no tengo tiempo para poderme explicar si el pene del ángel es más grande o más pequeño que el del ser humano. Entonces,
Si aún fuera así el caso, que los ángeles intermedios, ángeles ministradores, intermediarios entre Dios y los perfectos, todo está bien. Digamos que sí, que estoy equivocado. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué se levantó de los muertos? ¿Para qué sopló sobre ti el Espíritu Santo? Para que Dios more en ti. El proceso angelical se acaba cuando ya Dios mora en mí. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ya no necesito intermediario, ni santos, ni ángeles. Si no me voy para la iglesia católica, pues a orar por los santos. Que pido que el ángel de Jehová me cura. El ángel de Jehová era el prototipo de Jesús, la preepifanía de Jesús. Y aún oran, Señor, nos vamos de tu casa, mas no de tu presencia. Que los ángeles de Dios guarden el templo. Dejen la puerta abierta, pues. Dejen los lugares abiertos. No cuiden, no pongan candado, no le pongan seguridad, porque los ángeles de Jehová lo van a cuidar. Doble moral, doble discurso. No le mete 50 candados, no le mete seguridad y jóntela a la puerta. Si tú creyeras en los ángeles de verdad, no tuvieras que estar poniendo candado. Yo tengo un amigo que es amigo de Yanda. Ojalá no vea nunca este video. Es un pastor y anda con una Smith de Wilson, este porte, con una pistola la más grande de todas las versiones. Él no cree en los ángeles, él cree en la pistola. San Pistola se llama ese santo. El ángel Gabriel en pistola. Tremendo pistolón. Entonces, señores, el ángel de esta historia del elionista subían por escalera al cielo. No volaban. A luchar por la justicia y te levantabas con un brazo así como Superman. No. 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 Los ángeles beotetarmentarios eran seres humanos normales o de apariencia normal humana. Cuando el pueblo judío se fue a Medo-Persa, encontró que el zoroastrismo, en el zoroastrismo, que ya hemos hablado del tema hasta Vicierno, y hemos encontrado los seres intermedios, Mazda, Aura y Ingra, ¿sí? Los dos dioses del bien y del mal, con seres intermedios que luchan entre sí en las atmósferas, que es lo que habla Pablo, porque Pablo también mantuvo la historia de la mentalidad griega. No mintieron, no mintieron. Y pongamos que estoy equivocado yo. Tampoco estoy mintiendo. Estoy hablando de mi verdad, lo que yo he estudiado por 25 años. Pero que a mí me da paz. Porque yo no necesito de ningún churin churin funfly fuera de esta tierra, un ser angelical, para yo sentirme protegido, sentirme que estoy soberanamente protegido con un par de seres alados, porque el Espíritu Santo que mora en mí o que mora en ti no vale nada, pues. Dios no vale nada. Dios necesita como tú de guardaespaldas, un par de ángeles que te cuiden. Qué ridícula mentalidad. Qué ridícula mentalidad. Señor, mira, tú que moras en mí, manda un par de ángeles para que me cuiden, porque yo sé que tú como que te quedas de grado, ¿sabes qué? Y yo de ninguna. Aquí en Guayaquil hay muchos sicariatos, mándame unas 3 ángeles, porque tú, Espíritu Santo, no puedes cuidarme. ¿Qué dicen? ¿Está bien la oración? ¿Estará bien la oración? ¿Y dónde está la omnipresencia? Digo yo. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Mire, no está Yanda conectado, así que hoy día pueden ser herejes, no van a perder el grado de que tienen en el ministerio de ellos, ni va a perder la amistad de Yanda. Hable nomás que ya después que ve el video ya está fregado. ¿Usted piensa que esto está bien? Esta historia que ellos hablan del Dios, de los ángeles que caminaban por una escalera del cielo, no es lo mismo que el que tiene la iglesia evangélica que, ¿viste un ángel? Sí, yo vi atrás suyo, varón, un ángel con unas alas de oro. Porque esa es otra porquería que está en la iglesia. Yo no sé si por allá, por México, o no sé por dónde más estarán ustedes allá por Quito.
Pero aquí vino a Guayaquil un tipo, no sé, creo que no sé si era venezolano, era colombiano, pero algunos de estos dos países son, que venían a dar clases sobre Los Ángeles. Y este chico, este señor, yo no lo conozco, nunca estuve, me vienen a contar unos hermanos, oye, estuve en una conferencia de ángeles. ¿Cómo de ángeles? De Charlie, ¿te fuiste qué? ¿Te fuiste a ver la película de Los Ángeles de Charlie? No, me dice un maestro que tiene una revelación acerca de Los Ángeles. ¿Y qué dijo ese hombre? Que Los Ángeles tienen tamaño, mira, estoy delante de Dios, en algún momento ustedes van a ver y busquen en internet, está yo no lo he buscado. Que Los Ángeles, por su grado y por su rango, están hechos de metales finos. Es decir, que un ángel normal es de cobre, de bronce. Ya me parece al caballero del zodiaco, armaduras de bronce. Y que los arcángeles, serafines, arcángeles, ángeles, serafines, querubines y arcángeles, ¿no? Que los otros son de plata, otros son de bronce, otros son de oro. Y cuando te mandan las balas, las alas de oro te cubren, ¿ves? Y que miden 70 metros de alto. Señores, yo pareceré que voy a hablar patanada, pero yo me he fumado todo en esta tierra. Pero yo jamás he visto esa locura. Sí, yo fui un adicto y doctor, y aquí la gente sabe que yo he hasta hongo real de la caca de la vaca, hongo. Me he reventado el mate con hongo. Pero yo con ángeles de 40 metros con alas de oro y que las plumas de oro salen como balas. ¿Qué es eso? Eso predican en la iglesia. Es más fácil creer en eso que estudiar la Biblia. Es más fácil creer en fantasías. Que ángeles de cabeza de toro, que ángeles con cabeza de ni sé cuánto, que ángeles protectores con espadas de fuego, con hacha de Dios. ¿No he escuchado las oraciones cuando hay guerra espiritual? Ahora invocamos a los ángeles administradores con alas de fuego, que tengan lengua de no sé cuánto y que tengan las alas de... Oye, hacen uno. Oye, hacen... Chuta, sí, sí. Y ahí está la gente gritando en lengua y hablando en lengua y sacando demonios. Es que uno de los problemas es que mucho manipulan, por ejemplo, y malinterpretan el apocalipsis o cosas que tengan que ver con cosas sobrenaturales, que con los cuernos, que no sé qué, o que el cielo y las calles doradas y los ríos de cristal y tantas cosas, o sea, las figuras literarias sin entender los contextos, los pensamientos de los autores y un montón de cosas. Entonces, al hacer la hermenéutica dentro de nuestro español, de nuestro idioma, entonces mucha gente toma perdón, no textual, sino literalmente lo que leen. Entonces ahí es donde hay esas confusiones y donde gente saca doctrinas, sectas y de todo. Creo yo. Rafa. Perfecto, yo creo que es así. Pero que me mientan una vez es culpa mía. Pues. Pero que yo sí, me sigan engañando es culpa ya. Sí, no es culpa. Pero las demás veces es culpa mía. Sí, si yo tuviera, a ver, dice que los de Berea, donde escuchaban a Saulo, a Pablo, predicar el Evangelio, ¿qué dice? Que iban y miraban si lo que había dicho es verdad. Lo malo es que aquí se habla algo en la iglesia y como lo dice Jean-David La Rochelle, o lo dice Motesi, o lo dice David Cordero, o lo dice mamá de las gallinas, dicen amén. Y full aplauso. Como hermano Foca. Hermano Foca. Entonces, ese es el gran problema de la iglesia hoy. Y tenemos que en algún momento parar eso porque no va a llevar a ningún lado. Miren si mandé bien. ¿Quién puede bajar ese archivo? El 914, creo que ese es el que está la fuente. Ajá, ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Bajen ese archivo que mandé ahorita al grupo, en el chat. Ahí está, imagen 914 JPG. Ahí te pueden ver las fuentes. A mí me dejó descargarle, pastor, les puedo mandar por el WhatsApp.
Sí, sí. Que yo le mandé por WhatsApp. Yo le puedo mandar por WhatsApp porque hay cosas que no se pueden, que los demás no pueden. Dele, dele, Ajá. dele, dele, dele. Entonces, miren lo interesante. Entonces, miren lo interesante de los eloístas, ¿no? Ahora, estamos en el 28, ya hemos leído la historia eloísta, ahora vamos a leer la historia otra vez yavista, ¿sí? Que comienza en el versículo 13, 28, 13, hasta el 16. Y de ahí nos vamos al 19. Entonces vamos a leer 13 hasta el 16 y de ahí nos brincamos al versículo 19. Y dice así la historia yavista, Yahweh. 19. Adonai estaba en pie sobre ella, ¿sí? Yo soy Adonai, tu Elohim, de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. No temas la tierra sobre la que estás durmiendo, te daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Nehuel, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. No solo los judíos, las tribus, familias, clanes, naciones, pueblos, países, continentes de la tierra. Ya me perdí. Estoy acá en el Yavista. Ya. Claro, en las otras no se escucha. El diablo. dice de tu descendencia. No te escuché, se me congeló a mí la pantalla, no sé si se congeló para todos. Ya, que en otras versiones dice a tu descendencia, y por eso se puede uno confundir de que es limitado y no es para todos, para naciones, clanes, pueblos, continentes y todo lo demás, creo yo. Claro, depende de quién lo traduzca. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. El nombre de Jacob no solamente significa el que roba, también es Yahweh proteja. Jacob. He aquí estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que se cumpla todo lo que te he dicho. Y fue despertado Jacob de su sueño y dijo ciertamente, Adonai está en este lugar y no lo sabía. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, que en hebreo es Bet-El. Aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Ese lugar donde dormía se llamaba Luz. Ese lugar que va a bautizar por nombre de Betel, casa de Dios, Betel, ese lugar ya era un lugar místico. ¿Se dan cuenta que aquí viene lo que... Yo no sé hasta qué punto decirle sincretismo. ¿Se acuerdan qué es el sincretismo? Que coge algo y lo sobrepone sobre otro grupo. Pues aquí hay un sincretismo hebreo. Este pueblo llamado Luz, ¿sí? En este pueblo llamado Luz, y van a ver lo que voy a contar, ¿eh? Y me van a dar una respuesta. Si no me dan una respuesta, no les cuento el chisme. En este pueblo llamado Luz, era un pueblo místico. Era un pueblo místico. Era un pueblo que se podía adivinar el futuro o qué iba a venir después de unos meses. Este lugar tenía la capacidad de como adivinar que ya se acercaba el verano. Se le llamaban Luz. Pregunta.
Para los que son amantes de del cine de la pantalla pequeña, o la pantalla, ya está en la pantalla grande. Harry Potter, el niño brujo. ¿Sí? Harry Potter tengo una escuela de magos para aprender brujería, para hacerse mago. La vara de Harry Potter, ¿de qué árbol es? La vara de Harry Potter, ¿de qué árbol es? Churin, churin, fun fly. Ah. Es que yo no he visto la serie, no he visto la saga. Yo tampoco, lo que yo he hecho es investigar. Ah, ya. De Sauco. ¿Ah? De Sauco. Pero por ejemplo, el sauco, lo dicen que es el sauco, pero las varas en el desierto, cuando alguien tenía que buscar agua y ponían una vara así o una vez para que tiemble la vara, ¿de qué era esa misma vara? Árbol de almendra. El almendro es el palo mágico del futuro. Y esto viene por una cuestión mental del pueblo antiguo. El almendro es la planta en Medio Oriente que florece antes que llegue el verano, anuncia el futuro. Miren estas mentalidades de aquello. En el lugar que se llama Luz, también se conocía como el lugar del almendro. El pueblo oriental conocía el lugar del almendro. Ahí hay luz, ahí hay revelación. Y en ese lugar de revelación es donde Dios se le revela a Jacob, en la cuestión yavista. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios se revela a Moisés digo, a Abraham, ¿a dónde se revela Dios a Abraham? Entonces se revela Dios a Abraham en el Sinar de Manre, en el lugar donde estaban las encinas. Porque para el pueblo medio oriental, el Dios más conocido, el Dios más tratable, el Dios que te daba esperanza, era el Dios árbol. Toma, chupa tu hueso. ¿Qué Abraham va a conocer de Jehová? ¿Qué Abraham va a conocer? Él no conocía, Dios se le revela, hace un secretísimo. Dios, por amor al humano, y lo creo, Dios ha tomado todas las formas incoherentes, aún en hacerse humano, por amor al humano. Entonces Dios siempre se ha querido sacar al hombre y Dios siempre ha respetado la cosmovisión del hombre. Y en esa cosmovisión del hombre, a Abraham, Dios se le presenta en la comunidad de árboles. Después se va a presentar en los pozos de agua. Porque para Medio Oriente, el árbol, el agua, las plantas, son vida. Usted para usted ver un árbol verde en su barrio, usted hasta le rompen las ramas. Ver algo verde en el desierto es ver a Dios. Es tener esperanza de vida. Un árbol, una planta verde quiere decir que hay agua, que hay posibilidad de la vida. Ese es el Dios de la vida. Y no entendían quién era Dios. No entendían quién era Yahweh, quién era Elohim, quién era Jehová, quién era... No entendían nada. Ellos iban caminando en el transcurso de su cosmovisión. Y Dios se fue acercando al humano al punto que se encarnó. Y ahora, 2000 años, aún no entendemos esa revelación. Hemos el colmo. Seguimos peleando con él. Mi pastor. ¡Epa! Ahí les va una historia que tal vez conozca en Ecuador, tal vez no, pero tiene que ver, creo yo, en mucho con esto. Aquí a pocos kilómetros de donde tienen ustedes su casa, por favor, nada más no lleguen todos juntos. Aquí muy cerca se encuentra el Cerro del Tepeyac. Antes de que llegaran los españoles, perdón, los antiguos habitantes de este lugar, y no sé si mi doctor, a ver, me deje mentir, los mexicas, que anteriormente eran aztecas, ahora mexicas, que ya viven aquí en México, y de ahí viene la palabra México, adoraban
a la madre de los dioses. A la madre de los dioses de nombre Tonantzin. ¿Cómo? Tonantzin. Tonanzi. Tonantzin. Tonantzin, la madre de los dioses de Huitzilopochtli, de Tlaloc, era la madre, Tonantzin. Los españoles se dieron cuenta de eso y casualmente ahí se apareció milagrosamente la Virgen de Guadalupe. Entonces ahora, y vienen peregrinaciones de todo el mundo, ya no se adora a Tonantzin ahí, porque casualmente ahí se apareció la Virgen de Guadalupe y ahora ahí está una de las basílicas más visitadas de todo el mundo. Fíjese lo que es aprovecharse del sincretismo. Lo mismo pasó en Ecuador. Ahí está Luis, ahí está Grey, que vive en la sierra. Ahí está la familia Caraballo, todos mis hermanitos. En Quito hay muchas iglesias pequeñas en cada parque, porque en cada parque o en cada lugar había un lugar de adoración. Y la iglesia católica tenía que poner a los santos en medio de los altares paganos de los indios nuestros, para que los indios ya vayan, como van al lugar pagano, ya iban a adorar a María, iban a adorar a los santos. Por eso que en Quito hay muchas iglesias. Tú vas por Quito y lo que más encuentras son iglesias, capillas pequeñas en cada parque. ¿Por qué? Porque esos eran altares de dioses paganos y que el sincretismo religioso católico, como no iban a la iglesia católica, pusieron ahí los muñecos, pusieron ahí la cruz, entonces ya acostumbrados, nuestros indios iban a adorar a sus dioses y ya iban cogiendo y abrazando la fe católica. Y aquí hay un sincretismo religioso. Luis, levántate la mano. ¿Cómo estás, Ñaño? Sí, buenas noches con todos. Por favor, mil disculpas, pero ventajosamente pude entrar. Respecto a lo que acaba de mencionar mi querido hermano Mexica, hay un video muy interesante que yo le pasé curiosamente en esta semana al pastor Jan David, que es de Tonantzin a Guadalupe, que explica todo el sincretismo que existe detrás de esta creencia. Aquí en Ecuador tenemos, como usted bien menciona, varios ejemplos de esos, pero para mí uno de los ejemplos más curiosos y más, sí, chéveres de estudiar es uno que hay en la provincia de Cotopaxi, que es el niño de Isinche. ¿Cuál? El niño de Isinche. Bueno, es la típica imagen de la Virgen con el niño. Alguna de estas imágenes, no recuerdo qué Virgen es, sin embargo. Estamos en Semiramis. Claro, realmente lo que hay debajo de la estatua de yeso del niño es una calavera de un niño. Y se cree que es uno de los descendientes de Atahualpa o de Rumiñahui, que fue ahí, que estuvo escondido en las montañas, en las estribaciones de Sicchos, que incluso ahora se cree que parte del tesoro de Rumiñahui está ahí metido en los Yanganates. Y como eran obviamente la realeza inca que ya dominaba en aquel entonces de estas tierras, pues tenían ahí su centro digamos que era donde vivía la realeza. Entonces ahora la población sigue yendo a presentar su ofrenda, porque no es que van solo a rezar, sino que llevan gallinas, cuyes, borregos, vacas, dinero, y le dejan como ofrenda a la... ¿Cuándo volviste de allá tú? ¿Cuándo volviste? ¿Perdón? ¿Cuándo volviste? Digo, dejando la ofrenda. No, fuiste tú. Es bien interesante estudiar todas estas... Me declaro ignorante, voy a estudiar. Mira, eso es lo hermoso de mi país. Yo no sé, cada país tiene su cultura. Pero esas historias a mí me emocionan. Yo trabajé para la UNESCO y me enteré de unas historias que son vergonzosas pero bonitas. Pero de verdad, pásame el video, pásame la información a mi WhatsApp. O como San Viritute en... Ahí está, pues que me pegaba. El que me corregía. Claro, San Viritute en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena.
San Viritute, y de hecho se cree que la población decreció y no había pesca porque se llevaron el falo gigante. Ahí está. Vete para Tuvieron atrás. que poner otra vez la estatua ahí. Es que aquí está mi profesor Víctor Pérez y tenía un palito, una varita, que llamaba el San Viritute. Y con eso nos daban las manos por las tablas. Entonces, ahí está. Él es el provocador del San Viritute que yo conocí en mi vida. Pero después me enteré que era un lugar de un falo. Es un falo, no es una oración al pene, ¿no? Es un monumento gigantesco, como hay en... Pues que nosotros aquí nos asustamos por eso, pero si uno estudia a sí mismo, comienza a escarbar un poco más, las mezquitas tienen esa forma. fálica. Las mezquitas tienen forma fálica. Las mezquitas árabes tienen forma fálica. Está bien, está bien. Mira, esos son los sincretismos. Pero yo quiero recalcar, nos quedan media hora, yo quiero recalcar y entrar en este tema sobre el proceso que Israel tuvo, o que el pueblo de la nación tuvo, para entender ese Dios invisible. Cómo estos grupos de redactores, ¿sí? O de transmitores fueron recogiendo en su proceso histórico la mentalidad acerca de Dios. Y ojalá, voy a tratar de mandar al grupo, a Grace más que todo, todas las fuentes del Pentateuco para que la pinten. Y el que compró la Biblia de estudio, la Biblia, perdón, textual, en esa pinten. En esa pinten, a mí es bonito. Y vuelvo a decir, ningún estudio está terminado. Ningún estudio es perfecto ni correcto. Es un estudio, es una hipótesis. ¿Sí? Es una teoría, es la hipótesis documentaria que habla sobre estas redacciones. Pero que a mí me encanta esta Biblia que tengo de mi esposa, porque yo no la tengo así pintada, yo la tengo de otro color, pero son los colores originales que están ahí en el... ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que la casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios ya era un lugar místico, era un lugar de adoración, era luz, ¿sí? Era donde había árboles de almendros. Las flores de almendros retoñan antes, se caen antes del verano, ¿sí? Es un árbol que adelanta el tiempo. Entonces, dice en el 19, el nombre de aquel lugar, Bet-El, aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Ahora, si queremos seguir en el mismo proceso, vamos a seguir en el versículo 29, capítulo 29, versículo 2. Y miró en el campo abierto, vio un pozo y 3 rebaños de ovejas sentados junto a él, testeando junto a él, perdón, porque los rebaños se abrevaban en aquel pozo. Empieza ahora la historia de los pozos. En los pozos se van a casar, en los pozos se van a hacer rituales, porque ya es del pozo del rebaño. ¿Sí? Se abrevaban de aquel pozo y una gran piedra tapaba la boca del pozo. De ahí se juntaban todos los rebaños y rodando la piedra de sobre la boca del pozo abrevaban las ovejas, tras la cual desdoblaban la piedra en lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob le dijo a sus hermanos, ¿de dónde soy? Y respondieron, somos de Harán. Aquí empieza la historia de Jacob llegando a Harán. Y si vemos todo el capítulo 29 del 2 hasta el 14, es yavista. Y si vemos del versículo 15 hasta el 30, es elionista. Ya empezamos a jugar con historias elionistas. El engaño de Labán es elionista. Si le pasaste al grupo, ahorita está... Pastor, justo iba a levantar la mano para preguntarle eso. Ya está enviado a los 2 WhatsApp de estudio bíblico. Si alguien no ha recibido,
para que por favor me diga porque no debe estar en el grupo para incluirle. Confírmeme que sí tienen, por favor, la información. ¿Ya? Los versículos 29 y 24 no son yavistas, pero Pero- sacerdotales, 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 sí, sacerdotales. sí, sacerdotales, perdóname, lo que pasa es que aquí, Están en naranja. sí, lo que pasa es que aquí ya no se ve naranja. Está bien, está muy bien. Está bien, 24 y 29 son sacerdotales. Entonces, lo que yo pretendo en esta noche es que ustedes vean otra vez la forma de la fuente y las intenciones del autor y el pensamiento teológico del autor. Los ángeles no tenían alas, caminaban. Y que en una historia Jacob engaña al padre, en otra historia no lo engaña. No hablen. No digan que Jacob engañó al padre. Quédense con el 28, que es mejor. El 28 Jacob no engaña al padre, lo bendice por la buena. 28 no. Sí, 28. Cuenten la historia del 28, no sean chismosos. Levantador de rumores. Disculpe, Evangélico. pastor, que no escuché los versículos porque se me quedó plantada ¿Cuál es, mi amor? ¿Quién no escuchó? el del 29 que decía cuáles eran los dos versículos. En el 29, el versículo 24, solo el 24 es sacerdotal. Y el versículo 29 también es sacerdotal. Tú estás en el grupo Gracias. tú estás en el grupo de los Sí, estudios bíblicos. Porque sí, ahorita pastor. me mandó esa imagen al grupo, una hoja con colores. ¿Sí? No es difícil de entenderla, está el capítulo y está el color de los versículos. Entonces tú vas a pintar por los colores que están en los versículos y vas viendo qué dice tu Biblia y vas pintando por versículo. Ah, ya, gracias, pastor. Sí, sí estoy en el grupo, gracias. Solo que no puedo prender la cámara es porque se me pone mudo el teléfono. No Tranquilo. escucho. Sí. Espíritu mudo, sal fuera de ese teléfono. Yo soy pentecostal. Y verdad que yo creo en él. La gente no cree. ¡Efrata! Y le hago la lengua. Dale la lengua al teléfono. Se le va el mundo. ¡Efrata! Señores, preguntas. Porque ya ahora, yo ya lo dije todo. Ahora pregunten ustedes. O hay un tiempo de preguntas. Tengo 20 y pico de minutos para hablar algún tema, para reforzar o para hacer algo, porque es lo que me pidió Jan David, hablar sobre algunos temas misceláneos, si alguna cosa está por ahí. El pensamiento no en cuanto a la excusa de Labán de que deba casarse primero con la mayor antes de casarse con la menor. O sea, lo que ocurre con él, lo que ocurre con Raquel. O sea, obviamente corresponde para la cultura y el pensamiento de ellos, pero eso es algo planteando que Tensama de que si es fuente eloísta, ¿era algo que ya por ley ya existía o empezó a existir ya en esa época en que fue escrito por los eloístas, los elionistas? Ya existía. Acuérdate que los eloístas no es que nacen ahí, las historias, mira, antes de cada fuente, y no sé si lo he explicado antes de cada fuente se conocen como laicos. Laicos 1, laicos 2. Hay como 15 tipos de laicos han encontrado, es decir, fuentes laicas que han provocado que salgan las fuentes ya más adelante, pero siempre ha habido conversaciones o hay historias que se han visto entretenidas de pensamientos, pero después se fueron ubicando un grupo de gente o de pensamientos que hablaban sobre Yahweh, se hicieron yavistas. Un grupo de gente que ya pensaba un Dios lejano y después de la edición se hicieron elionistas. Un grupo de gente que era retributiva se hicieron deuteronomistas y al final de los tiempos la sacerdotal reunió todo y hizo todo un champú pero todo comienza con laicos, con pensamientos laicos. Ya habían historias, ya habían pensamientos acerca de eso. Cuando se escribe ya estaba la historia que sí
la mayor se casaba con la primero que la menor. Pero son cosas que realmente yo no he investigado si es verdad en la cultura medio oriental de la parte árabe, ¿no? No he encontrado una base como tal, pero puede ser que haya una base, una ley que no sea una ley judía, sino una ley hitita, una ley de Medio Oriente que mande esa ley. La podemos googlear, puedes googlearla ahorita, leyes de Medio Oriente sobre el matrimonio, y puede ser que encontremos algo juntos y todo este grupo ya nos alimentemos de alguna nueva. Googlealo, porque estás ahí más fácil. Googlealo y mire si hay alguna ley que impidía que se casen las menores. Puede ser incluso en lo litúrgico también, lo ceremonial, o sea, no tengo idea, pero con ver los pueblos actuales de Medio Oriente, o sea, el hecho de, imagino, de estar completamente tapada, digo como para justificar el hecho de que no la haya reconocido en la noche de bodas, o sea, en la noche de boda, entonces no la reconoce y ya después que se acostó se da cuenta que estuvo con la mujer equivocada, no con la que quería. Eso le ha pasado aquí a muchos hombres que están en este video. Han acostado después con ¿qué dice? Pero es porque estaban así, eran judíos. A ver, te cuento algo que la gente no ve el contexto. Los matrimonios en Medio Oriente es borrachera. Es decir, si no vas borracho al matrimonio, no te vas a casar. Es decir, la fiesta de celebración, la despedida de soltero que le hacen al hombre, los amigos, por eso que llega tarde el novio a la boda de las 10 vírgenes. Si es un contexto normal, el matrimonio era tropifarra, era guanchicoco, agua loca, agua con coco y guanchaca, era de verdad, pues era una tropifarra de verdad. Y las mujeres sí llegaban al altar, llegaban a la cama de su esposo totalmente cubiertas. En el contexto de Medio Oriente, la mujer no disfruta del sexo. Ella solamente se abre de pierna y recibe al hombre. Ella es la cápsula de vida. Ella no puede quejarse, no pueden hablar. Por eso que lo mismo pasa con la historia de Isaí con la mamá de David, que se mete, ¿cómo se llama la mamá de David? Nisebet se mete y se acuesta con Isaí y él pensaba que estaba haciendo el sexo con la sirvienta. Por eso que a David no lo quería nadie, porque nació como un hijo de fornicación. Ese David, en pecado fui concebido, en iniquidad fui concebido y en pecado perdió mi madre, porque engañó al padre. Es decir, hay muchas cosas en la Biblia que tú vas a ver que se van a cometer esos actos. Igual cuando se acuestan Judá con la nuera, como prostituta. Si no hablan, no nada, se acuestan y tienen relaciones sexuales y le pide el báculo, le pide el corsal y le pide no sé qué cosa más. Sí, el papel de la mujer en Medio Oriente, por eso que las mujeres cristianas no saben el valor agregado que le dio Dios a las mujeres en su resurrección, en su muerte. Las mujeres en Cristo son tan iguales, fueron restituidas, fueron equiparadas, fueron equipadas, igual que el hombre, para poder estar delante de Dios, porque las mujeres no tenían ni el derecho a hablar con Dios. No tenían prepucio. Pero toda mujer que acepta a Cristo en la cruz del Calvario, la muerte de la cruz del Calvario de Cristo, las mujeres son circuncidadas en la cruz del Calvario. El pacto de carne y sangre que es exigido en la cultura hebrea, y esto será para nosotros entre ti y mí pacto perfecto, que será cortado el prepucio. El acto de la circuncisión es el pacto de carne y sangre, donde la carne cae a tierra y emana sangre. Jesús fue el gran prepucio universal, el pacto hacia las mujeres, donde toda mujer que acepta a Jesús en la cruz del Calvario es igual a un hombre porque es circuncidada, carne es cortada, sangre que es caída a la tierra y sangre que es caída a la tierra hacen el pacto de la circuncisión. Entonces Jesús fue esa gran carne y esa gran sangre que cayó para circuncidar. Eso dice Pablo, ya no somos circuncidados como el hombre, sino en el corazón en la cruz del Calvario. La mujer y el hombre somos uno en Cristo Jesús. La mujer volvió a tenerla, se restituyó. La mujer pudo otra vez tener
ese espacio de salvación que no tenía, solo se salvaba pariendo. Entonces, ustedes no saben el valor intrínseco, el valor tan exponencial que les puso Jesús a las mujeres teológicamente en el Calvario. Si ustedes supieran qué hizo Jesús por ustedes, ustedes pasarían como Marta y María ahí pegada, igual que Salomé, igual que ¿cómo se llama? Que la Magdalena, a los pies de Jesús no salieron para nada. La restauró y la restituyó. Señores, ¿qué más? ¿Qué dice exactamente en la versión textual, porque no la tengo, acerca de la descripción de Lea? En muchas versiones habla que con ojos apagados, y muchos se lo han interpretado como que era poco agraciada. ¿Qué realmente es lo que quería decir el autor allí? Cuando hablaba que de los ojitos, que los ojitos eran débiles, ¿qué? Cuando las miradas eran tiernas, algo así dice el texto. El texto, la mayoría de las traducciones dice ojos apagados. Claro. Por ahí algunos dicho que tenía como especie de glucoma, como una especie de infección visual, como una clase de desfase visual, pero que era bien bonita, dice que era bien bonita de carácter, de amor, de palabra, pero que tenía los ojos como medio agachaditos, como medio muertitos, como esas miradas como medias dormiditas. Como, espérame que ya vengo, así como ya, como que se duerme. No sé cómo se llama esa patología visual, donde los ojos son como caídos, como dormidos. Yo tenía un pana que tenía los ojos, así andaba. Habla dormido, le decíamos en el colegio. Entonces, no sé por qué, no sé qué, pero eso dicen los estudiosos, que tenía, cuando habla la Biblia es textual, tenía una mirada como dormida, como débil. Sí, así dice, apagada. Es que lo que pasa es que muchos lo han interpretado y lo he escuchado por años, o sea, que con eso de los ojos apagados le han descrito como que Lea era fea y Raquel bonita, o sea, esa es la interpretación o la forma que siempre lo ha enseñado la tradición. Entonces, por eso la pregunta. Y aparte me estaba poniendo a pensar también con lo que tú decías hace algunas semanas con el tema por ejemplo, de Medio Oriente, de la importancia, por ejemplo, de la vista, el caso de lo que ocurrió con Isaac y todo ese tipo de cosas, ¿no? La falta de visión. Entonces, yo no estaba seguro si tenía que ver con una patología por falta de visión o simplemente por la parte de apariencia. Sí, la gente dice que no era igual que la hermana, que más bonita corporalmente, visualmente era la hermana, pero que sí tenía algún problema visual, tenía como una carencia visual, como ojos dormidos. Es lo que dice el texto y es lo que dicen los eruditos bíblicos, que sí, que de belleza, sí. Cuando compra un celular le dice, ¿cómo está el celular? 10, 10, 10, dicen, no, el celular no está 10, 10, 10. Entonces, puede ser que esta niña esté 8, 10, ya media rayadita la mica. Entonces, la pantalla media dañada, media golpeadita estaba Entonces, más o menos esa es la capacidad Y profe, ñañito lindo, ¿cómo estás, Víctor? David, bueno, buenas noches. Una pregunta, ¿la bendición tenía algún tipo de valor legal? Claro. Porque nosotros vemos después en la cultura judía que decían que el primogénito tenía un mayor, quizás 2/3 partes sobre los hermanos menores en el primogénito. Pero aquí viendo en la cuestión con Esaú y Jacob, Jacob se va, Esaú hace su propia fortuna, por así decirlo. Perdón, Jacob hace su propia fortuna con infortunio y todo, regresó después de casi 14 años. Pero ya Jacob, y lo que tenía, y lo que la Biblia creo que no lo dice, pero lo que tenía ya ganado Isaac, porque ya habla de bienes, pero no se habla de un valor, de un valor legal hasta quizás después que se habla de la bendición. Y ahora la gente habla de la bendición y dice cuánto hay. A ver,
Si tú te das cuenta, Isaac no era ganadero. No tuvo ganado, pero Isaac fue agricultor. ¿Sí? Isaac estaba peleando por los pozos de agua y el sembrío. Por eso que en la historia no acuerdan los dos padre e hijo. Pero digamos que la historia es real. Vamos, yo no voy a ponerme a hacer el diablo de nada. Voy a contar la historia como tal. Es decir, por lo tanto, no era un fuerte ganadero, Isaac. Es decir, ciertamente la progenitura le tocó a Jacob, que se la vendió legalmente por un plato de lentejas. Jacob no se llevó nada, huyó a Paran Aram en las dos versiones, tanto por el lado de la madre, el papá lo mandó a que se vaya. Pero Dios lo bendice, ¿por qué? Porque la bendición, que es la bendición que Dios le da a Abraham a Isaac. Es decir, es una forma legal, es una producción metafísica. Legal, es la bendición que se ha perdido. Oiga, yo no sé, ¿no? Yo nací en el Evangelio, ¿no? Yo nací en el Evangelio y después estuve apartadito un tiempo de la relación de la iglesia, de Dios. Yo tenía un amigo católico, don Guillo, ya falleció, don Guillermo, tenía unos barcos que iban a la isla Puná. Él miraba a la mamá, el 9 de octubre y Boyacá, para que conoce Guayaquil. Es el mero centro. De octubre es nuestra arteria principal, nuestra ciudad, nuestra calle, no sé, la principal de Guayaquil. Y miraba a la mamá al mediodía con 50,000 personas en medio y encontraba a la mamá en la calle y ese señor se arrodillaba. A mí me daba vergüenza. Se arrodillaba, se postraba y le decía, mamita, bendice. Y la viejita lo cogía y le hacía la crucecita, lo bendecía, lo besaba y se iba. Donde veía a la madre, ese hombre pedía la bendición. Ahora, la bendición del pueblo judío es una necesidad. Es una parte de vida. Nosotros no hemos acostumbrado a bendecir a nuestros hijos. En Shabbat, en el Shabbat de los judíos, que lamentablemente lo hacen todos los sábados, en el Shabbat judío, los padres bendicen a sus hijos y le dan la bendición de Abraham, así como Dios bendijo a Abraham, Isaac, y también bendicen a las hijas y cantan juntos. No hay una semana que los padres no imponen la mano sobre sus hijos y los bendicen. En muchos hogares cristianos lo que hacen son los padres maldecir a sus hijos, decirles que son unos tarados, unos burros, unos tontos, que no sé qué voy a hacer de tu vida, ojalá. Entonces, si te das cuenta, es decir, los judíos toda la semana bendicen a sus hijos. Y eso, llámese PNL, como programación neurolingüística, llámese poder de la boca. Yo no sé, ponga usted lo que, métale ciencia y métale fe, como usted, o métale lo que usted quiera. Pero cuando una persona es bendecida, cuando una persona es alabada, es dicha bien, esa persona recibe ese bien. Mentalmente se va comunicando el bien. Entonces, mi profe, la bendición era necesaria que le dé la bendición de la herencia, la bendición como tal, porque ellos bendecían a los hijos, pero esa bendición que Esaú dijo que reclamaba y que dice que en la primera versión se la roba, es una bendición la mamá, pues, era lo que necesitaba para ser feliz. Ojalá nosotros empecemos a vencer a nuestros hijos, y a pesar de que se porten mal, y a pesar que no caminen como nosotros caminamos, y a pesar que no vemos lo que nosotros queremos ver, reunámonos con nuestros hijos, pidámosles perdón y démosles una bendición de parte de Dios. Pongamos sobre sus manos, nuestras manos, digamos, hijo, te amo, perdóname, yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, tu familia, tu herencia, bendiga. Necesitamos, esos son los mensajes hermosos de la Biblia. Esos son los ejemplos que hay que rescatar del pueblo judío. La bendición ¿cómo se llama? La bendición abrámica. ¿Sí? Déjame ver si la encuentro aquí, que yo soy malo para eso. Yo no sé Biblia. Bendición abrámica. Bendición abrámica. Aquí está. Jehová habló a Moisés diciendo, habla al hijo de Aarón y a los hijos y diles, así dice, decirle a los hijos de Israel, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga en ti Rahamín, bondad. Yahweh alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrá sobre mí el nombre de tus hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso está en Números 6, del 22 al 27. Repítale eso a su hijo. Capaz es champú, quizás todo descuento, pero bendígalo a sus hijos, no pierde nada. Haga algo de otra manera. Gracias por la pregunta, mi profe Bello. Necesitamos volver a la bendición. Gracias porque eso me tocó tu pregunta. Ya voy a hacer tarea yo. Una pregunta más que yo veo. El tema de los nombres de los hijos de Jacob, ¿no? En los relatos se ven que tiene que ver por las circunstancias que estaban pasando y lo otro también, el hecho también de las infertilidades, que por un tiempo estuvo la una fértil, por otro tiempo, ¿cómo es ese relajo dentro de esa cultura? Es que si te respondo todo eso, ya cerramos Génesis. Es decir, es que hay muchas cosas antes que ir viendo y no sé si... Sí, pastor, dígalas. Que dígalas. Eso ya entra en el 30. Ya eso entra parte del capítulo. Nos falta un chorro de 30. Génesis, todavía nos falta mucho. Pero ¿tú crees que... Hay fuentes yavistas y leonistas. Escúchame, ¿tú crees que esto de las historias de los patriarcas, para tener 12 hijos, esto es histórico? Que la una le da envidia y ¡pac! Le pone un hijo al otro, y la otra le da envidia y ¡pac! Le pone otro hijo al otro, y el otro caso son gallinas que paren huevos. Para mí es una excusa para justificar que pensamos que el hombre era polígamo. Es que no había poligamia, pues era normal. Claro, para nosotros en nuestra cultura sí. No había ley. Mira cómo tú eres polígamo y estás en la ley, y vives en gracia y eres polígamo. Yo no digo nada, no critiques a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, ahí no había adulterio, era normal. Pero esas historias de que la una le pone un hijo y el otro le pone un hijo y le pone otro, son cuestiones que son creadas. Yo, es decir, con todo respeto, con todo amor, creo que son tribus, ¿sí? Fueron tribus que fueron uniendo y cada uno fue tomando la posición de un hijo de cada una. Para mí, si usted cree que esto de parir y pegarle su hijo a su padre está chévere, está bien. Yo no digo que que no es verdad. Para mí no es real historia. Para mí, con todo respeto, no es real. Pero para el que tiene la fe de creer, bien pueda, está bien. No peca si lo cree. No peca si lo cree. Quizás yo peco en no creer. ¿Sí? Peco en no creer. ¿Sí? Pero todo esto de Lea y de Raquel, de las sirvientas, todas esas cuestiones es una cuestión muy bonita que se va dando en el proceso histórico. ¿Qué más, señores? Rafael es el diablo. Te felicito, hoy día ya no es Fidel, ni es el otro, ni es Luis. Hoy día Luis tuvo un angelito. Luis Ochoa es un arcángel, tiene 6 alas. Con 2 se cubre su cuerpo, con 2 se cubre su rostro y con 2 vuela. Arcángel Luis. ¿Qué más, señores? Martita, un resumen de todo lo dicho. O sea, Martita ya saqué. Bueno, yo lo que... Martita, por favor, algún... Buenas noches a todos. Bueno, yo me quedaría corta en resumir tantas reflexiones y tanto aprendizaje que hemos tenido esta noche, pero sí quisiera compartirles algo que me dejó pero muy inquieta frente a el hombre y su necesidad de idolatrar, porque eso lo vemos alrededor de todos los relatos bíblicos que hemos abordado, ¿cierto? Entonces ellos agarran los ángeles y les ponen características para idolatrar a un ángel y se olvidan del creador y agarran la cosa, ¿no? Que es el ángel y ya lo ponen de forma tal como un sinónimo de idolatrar. Y
Y me disculpan que siempre hable del psicoanálisis, pero es que es lo que yo un poco sé y allí puedo aterrizar ciertos conceptos. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicoanálisis, nosotros siempre tenemos que el sujeto está el hombre está siempre en conflicto entre lo que es el placer o lo que él tiene como idea de placer y la realidad. Y al parecer tenemos que tener muchísimo cuidado en la Biblia porque como hay porciones pues escritas por la mente humana, hay mucha implicación de estas cosas, ¿no? De confusión entre lo que para ellos es placer, que en sus raíces se trata de belleza. Lo que el hombre identifica como belleza lo asocia con placer y la realidad de nuestro creador. Entonces, esa parte sí me quedó fuerte allí y tenemos en varias partes lo de idolatrar, lo de agarrar temas, personas, ángeles, nombres y mucha mezcla de idolatría dentro de todos los relatos, ¿no? Entonces, esa parte me dio una alerta en este momento que justo lo trataban. Incluso la figura antropomórfica que le dan los yavistas a Dios. Claro. Esa parte humana. Pero mira, lo interesante de esto, y yo no sé, Martita, yo no sé quién más, el doctor, todos los que están aquí tienen la capacidad de haber escuchado en su momento. Se dice se dice que los primeros que pudieron ver a un Dios humano o con forma humana fueron los griegos. Pero sí hay una lectura primaria de los chavistas viendo un Dios humano, antropomórfico. Lo que sucede es que el Dios antropomórfico de los judíos no tenía cualidades con detalles humanos, en cambio de la mentalidad griega, ¿sí? Que es más de tendencia homosexual, lésbica o homo, los dioses se excitaban y tenían sexo y había lluvia de semen, ¿sí? La lluvia tardía, hicieron toda la confabulación sexual y los dioses del Olimpo medio sexy, los guerreros de la tierra, gimnasio significa desnudo, gimnasia. Entonces, si te das cuenta, si hay dos lecturas de un dios, de dioses humanos, ¿sí? Por ahí dijeron que los primeros que hablaron de dioses humanos fueron los griegos, pero yo tengo raíces de historias mucho más testamentarias, mucho más antiguas que los griegos, que son los pueblos o las raíces yavistas. Y los yavistas vieron un dios humano, era un dios humano invisible como tal. Cuando ya lo querían dibujar, ya lo hacían invisible. El dios de los ancianos de los años, el que está en el trono. Pero cuando ya tenían que adorarlo, no había imagen en Israel. En el templo de Israel no había imágenes. Entonces los dibujaban. En cambio, en el pueblo griego, sí, todos estos dioses tenían la capacidad de la sexualidad, de la hermosura. Ahí está Adonis, ¿no? Adonis creo que es un dios de la belleza, el dios que se parecía a mí. El dios guapo, ¿no? Dios gordito, dios guapo. Entonces, igual que Luis Ochoa, todos los gordos somos guapos. Luis, por favor, semidios. Ya se me fue la pregunta. Pero la cosmovisión judaica no viene heredada de la cultura sumeria babilónica, en la cual sí había una representación antropomórfica de dioses. De hecho, mucho de la... pero la representación antropomórfica de los dioses de los sumerios eran seres amorfos, eran híbridos, no eran humanos normales. Los Anunnakis y todos estos grupos de dioses o semidioses eran ¿cómo es? Híbridos, igual que los egipcios. Claro. Una cabeza de gato. Sí, pero tenían, a ver, antropomorfo significa con forma de, ¿no es cierto? Entonces, es una cabeza de lo que sea, pero hay una cabeza, hay dos brazos, un cuello, dos brazos, humano, dos piernas. humano, morfo, forma.
Claro, ñaño, sí, 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 sí. No solamente es antropo de forma, sino es forma humana. Antropomórfico es antropo humano. La antropología. Forma humana. Y claramente forma humana tenían los yavistas y los griegos, porque los medopersas, los sumerios, los acadios, babilónicos, los egipcios y toda esta cultura sí tenían seres, pero híbridos. Pero podemos discutirlo, así que usted es un hombre de ciencia, usted es un hombre, podemos discutirlo, podemos investigarlo y discutirlo y ponerlo como un sketch para la próxima semana, pero es lo que yo tengo entendido, quizás me equivoque. No te voy a pelear, porque no me la cogiste, pero en esa historia yo creo que tanto que he leído, decían que eran los griegos, pero yo veo también figuras humanas, pero de forma humana, no híbridas, en el pueblo yavista. Y lo que hablaba Martita sobre la belleza, el morbo, la divinidad es parte de la belleza. Por eso que Santo Tomás de Aquino, Martita, saca una de las vías para entender a Dios. Yo no sé si tú veiste, sabes las 5 vías para entender a Dios. Y una es la belleza, la perfección de la máxima perfección, la máxima belleza. Que Dios es bello o es hermoso en la máxima expresión. Es decir, belleza como tal, perfección como tal. Es que hay un concepto de que la belleza es la imagen sensata del infinito, ¿sí? Ese concepto es muy dado en filosofía. Claro. Así como el placer es como un estado de perfección, que se va a otro estado de perfección. Por lo menos es lo que figuraba o lo que predicaba Spinoza. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Me das miedo. Me das miedo me das. Entonces, esa imagen de infinito la trastocan siempre con Dios. O sea, la trastocan con Él, pero en otras connotaciones desviadas, ¿no? Entonces, eso es la contradicción del hombre, ¿no? Claro. Mira, yo sé que este video lo puede escuchar mi amigo, nuestro amigo, ya es amigo de todos. Yatensi Bonilla un día contó que un día estuve en Barranquilla, se fue con unos tipos para hacer unos cursos. Y se fueron, y se escaparon y se fueron a la playa, allá, a pasar, porque estaba aburrida de las clases. Y dice, mío, nosotros le ganamos a Santo Tomás de Aquino y inventamos la sexta vía para descubrir al diablo. Al diablo, sí. Sí, dice que el máximo, la sexta vía para Dios y la séptima es de encontrar al diablo en las vías para encontrar a Dios y al diablo. Dice que esas curvas que vieron ahí en la playa eran perfectas, por lo tanto hay un Dios que tiene curvas perfectas. El máximas curvas más hermosas del universo la tiene Dios, porque Dios es la esencia de las curvas. Entonces hay curvas bonitas. Y dice, mijo, y vimos unas gordas feas y entendíamos que estaba el diablo. Dice. Porque el diablo dañó las curvas perfectas de Dios. Entonces, imagínate esas filosofías que han sacado 6 y 7 vías para entender aún al diablo. Los que dañan las curvas perfectas son el diablo, no es Dios. Pero esa filosofía griega, la belleza a través de las curvas. Pero parece mentira, sí es lógico. Si hubiera una lógica de seguir haciendo vías, podemos encontrar que la belleza máxima, la perfección máxima de la belleza es Dios. Y así decía Baruch Spinoza. Das miedo, Martín. Das miedo. Das miedo. Yo no sé. A menos que te pongo aquí a dar clase y me siento yo a escuchar. Pero bueno, mis queridos y ponderados amigos, hermanos, hermanas, yo creo que esta clase hemos avanzado otro capítulo más y ha sido buena y no nos hemos abierto tanto del tema, aunque hemos tocado algunos tópicos que era necesario. Pero le agradezco a todos por su atención, por su participación. Y si alguna cosa les ofendí esta noche, está bien, pues. Está bien que los ofenda, sino como le muevo el piso. No me retracto de nada de lo que he dicho. Espero que esto le cale en el alma, el piso, para adelante. Lo que no mata engorda. Y lo que no aparta santifica. Así que, señores y señoras, gracias por este tiempo. Dios mediante, la próxima semana estaremos con el 29 o 30, o ya vemos qué hacemos.
Esperamos que venga ya. Gracias, 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 muchas gracias. Bendiciones a todos, a todos. Gracias, ñañita, gracias. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Papito, nada, dele, estamos para adelante. Eso es bueno, avanzamos, pueblo. Muchas gracias por su conocimiento, por su paciencia, por el amor con el que nos enseña. Gracias. Adiós, adiós, ñañita, adiós. Porque Conocimiento y paciencia, de acuerdo. Con la tercera, no. Está bien, señores. Gracias, gracias, David. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Yo también. Hasta luego, pastor. Muchísimas gracias. Chao, papá. Chao. Chao. Voy a detener un ratito la grabación.